Damos el hombro por nuestros adultos mayores. La semana del 23 de marzo iniciamos la vacunación contra la COVID-19 a los adultos mayores de 80 años y personas con discapacidad de 65 años o más. Recibirán un SMS del 1570 o llamada del 171, informando el lugar, día y hora del turno de vacunación. Recuerda, acude puntual a la cita para que tu dosis no se pierda. La vacuna es gratuita y voluntaria. Si no deseas vacunarte contra la COVID-19 o tienes alguna condición médica que te lo impide, alergias, síntomas de COVID, trastornos hemorrágicos o tratamiento con anticoagulantes, pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades terminales, llama al 171, opción 5, para más información. Arrimemos el hombro por nuestro país. Sembramos futuro. Autorización número 3154. CNE, Elecciones Generales 2021. Esta fue una cadena nacional. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor arquitecto Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, al ingeniero Osvaldo Landázuri y al economista Alberto Acosta Burneo. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Son dos temas, ¿no? El uno es de la ley económica urgente sobre las posibles reformas al Banco Central, al Código Monetario y Financiero, y el otro, esto que se comienza a discutir con mucha fuerza, que es el tema de las tasas de interés. Y ahí hay conceptos que ustedes los han manejado aquí, sobre todo Osvaldo y Alberto. Patricio tiene el manejo de la parte política, digamos, de esto también, pero debe tener unas consecuencias. Y la primera es, al saludar nuevamente a Patricio Donoso, el CAL se excedió cuando devolvió sobre todo el segundo proyecto, calificándole que tenía inconstitucionalidades. El CAL está para eso, señor vicepresidente, se excedieron y no están dejando un precedente peligrosísimo para que entonces no puedan ingresar proyectos de ley. Están en cree que lo calificarán al haber generado esta comisión, perdone que me alargue en esta comisión, generaron un preproceso del trámite de la ley. Bienvenido, Patricio, buenos días. Buenos días, Francisco, muchísimas gracias por la entrevista, sin duda alguna. Saludo con Alberto y Osvaldo fraternalmente. En efecto, el CAL hace 2 meses, en febrero, mes y medio realmente, rechazó el proyecto por razones de forma. No tenía la determinación de los artículos que tenían que ser, o quería el proyecto, el proponente, el gobierno en este caso, que debían ser reformados o derogados. Francisco, cuando alguien presenta un proyecto nuevo, puede poner en aquel proyecto lo que le parezca, pero cuando un proyecto es reformatorio de una ley vigente, debe establecerse qué artículos se reforman, claro, y qué artículos se derogan. Y frente a ello, obviamente, el gobierno aceptó en forma inmediata esos errores. Claro, porque eso sí era una barbaridad y le decíamos al ministro de Economía, oiga, alguien tiene que, ¿cómo es posible que planteen reformas y no cuenten cuáles son los artículos que quieren reformar? Pero eso es una cosa, y que eso es, pero lo otro es terrible, arquitecto. Voy a lo segundo, Francisco. La primera parte era necesario explicar el porqué del primer rechazo, por obvias razones, y usted lo dice, el gobierno aceptó inmediatamente, y mi voto fue a favor porque tenía esos problemas de forma. En la segunda ocasión, esto es me parece que fue el 1 de marzo, yo no voté a favor de la no calificación, ojo, eso es importante notar, yo no voté a favor de la no calificación, creo que este proyecto tiene que ser tratado, y por supuesto, valía la pena, digo yo, después de haber visto lo que ha sucedido,
que se puedan disipar ciertas dudas que ciertos legisladores, no yo, que ciertos bloques, no el nuestro, tienen o tenían sobre algunos aspectos del proyecto de ley. Por eso fue bueno el que se estableciesen, y usted lo ha dicho, Francisco, mesas de trabajo para disipar esas dudas, porque de lo que se trata, y lo voy a decir con absoluta franqueza, no solamente hay que calificar el proyecto, por supuesto que hay que hacerlo, sino que hay que aprobar el proyecto, porque nada saca el país en clara defensa de la dolarización y de la autonomía del Banco Central en solo calificar el proyecto. Este tiene que ser, más allá de calificado, tiene que ser aprobado y se requieren 70 votos. Por tanto, lo sensato políticamente fue el hecho de que se disipen, a través de estas mesas que usted ha hecho referencia, Francisco, las dudas que tengan algunos legisladores. Pero ahí hay una cosa que es importante también sostener. Es que para eso están los dos debates, para eso están las comisiones. Sí, claro. ¿Cómo así que el CAL dice hay que ponernos de acuerdo? Sí, invítenles a las comisiones que ustedes decidan que pase el proyecto, pero calificarlo per se, y hubo una señora miembro del CAL que dijo, mientras yo esté, inconstitucionalidades no pasan. Bueno, sostengan el debate, plantee la eliminación de ese artículo que cree que es inconstitucional y voten, pero que no permitan el ingreso, vicepresidente, me parece que se excedieron. Pero Francisco, es necesario anotar, usted ha mencionado que el CAL hizo tal cosa, no, algunos vocales. Yo no voté a favor de la no calificación. Pero algunos vocales son miembros del CAL. Pues. O sea, la minoría que no votó, supongo que estaba consciente. Permítame avanzar y darle la bienvenida al economista Alberto Acosta Borneo. Bueno, el proyecto está, parece que sí se han llegado, por lo que nos dice el señor vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, el proyecto está ahí, sí se han llegado a algunos acuerdos. ¿Es indispensable esto de defender la dolarización incluso como concepto? Alberto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Tenemos que estar muy claros que el único riesgo que tiene la dolarización es la crisis fiscal, que el Banco Central se quede sin recursos por esta metida de mano que se quiere hacer y que caiga en una crisis de iliquidez. ¿Cuándo se acaba la dolarización? Cuando el Banco Central se queda sin dinero para hacer sus pagos porque la Reserva Internacional ha desaparecido. Entonces el Banco Central, como intermediario de todos los pagos, tiene que decir, un momentito, ya no puedo pagar más, declaramos un feriado bancario y volvemos a operar con una nueva moneda. Ese es el fin de la dolarización y se da no porque desaparezcan los dólares de la economía, porque incluso en ese escenario los dólares van a seguir estando en la economía, pero se da porque el gobierno nos obliga a usar otra moneda en todas las transacciones formales. Entonces, lo importante aquí es garantizar que el Banco Central no le puedan meter la mano al Banco Central nuevamente, que no puedan seguir expandiendo su balance, que es generando unos ecuadólares, emitiendo dinero, porque hay que estar muy claros, en dolarización, incluso en dolarización se puede emitir dinero. El problema es que no es conveniente y es altamente riesgoso y pone en riesgo la dolarización porque puede provocar una crisis de iliquidez en el Banco Central. Ese es el escenario que hay que evitar y por eso es que es tan urgente una ley que ponga límites a las intenciones del Correato, que nos está diciendo claramente, vamos a financiar todo lo que queremos metiéndole la mano al Banco Central. Va a haber para todo. Va a haber para aumentar el gasto, vamos a abandonar la austeridad, vamos a pagar a los gobiernos seccionales, vamos hasta a regalar dinero. Y todo lo piensan hacer con la metida de mano al Banco Central. Una política muy riesgosa, que es una política del pan para hoy, hambre para mañana, y que puede terminar en una crisis importante, como terminó la metida de mano al Banco Central en los 90s. En los 90 se le metió la mano para financiar gasto público y para financiar salvatajes bancarios. El resultado, todos conocemos, la crisis del 99. Ahora quieren hacer lo mismo. Dicen, ya no somos los banqueros los que hacen la metida de mano, ahora somos nosotros. Pero el resultado va a ser el mismo. Y eso es lo que tenemos que evitar los ciudadanos. Claro, entonces al saludar al ingeniero Osvaldo Landázuri. Osvaldo, bienvenido, buenos días. Esto es un tema que se vuelve como recurrente, ¿no? Estamos ahí, es el círculo vicioso de quién mete la mano, quién es más responsable, como nos recuerda Alberto. Y claro, dicen,
pero esta es la plata del país, dice uno de los candidatos. ¿Cómo no vamos a usar para salir? Sean solidarios, necesitamos, la pandemia requiere esos recursos. ¿Por qué hay esta necesidad y que parece ya, por lo que nos cuenta Patricio, ya hay una casi acuerdo para tratar el tema? ¿Son los ejes que nos permiten cuidar esas reservas? Osvaldo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a Alberto y a Patricio. Yo creo que es interesante la situación que está viviendo el país porque es una situación que realmente parece repetida en la historia. Es decir, hemos analizado esto, Alberto lo mencionó muy bien, cuando el Banco Central ya se suponía por constitución que era independiente, eso sin embargo no frenó a los actores políticos de tomar recursos y por lo tanto la gran pregunta que nos hacemos, no solo, estimado Francisco, respecto a entender si es que se aprobará o no se aprobará la ley, yo le veo muy complicado, pero ojalá así fuera, es qué haces para que realmente sea un candado, porque lo que probablemente podría pasar luego es que incluso con esa ley, el candidato correísta lo que diga es, bueno, voy a la Corte Constitucional y como la Constitución dice que el Banco Central debe someterse al Ejecutivo, pues igual tomo los dólares encontrando algún artificio. Y para mí entonces la gran discusión, el gran tema, estimado Francisco, es entender cómo el Ecuador madura políticamente y tiene instituciones sólidas que no se pueden cuestionar, es decir, cómo logras hacer que eso no suceda en el tiempo. Eso es lo primero, es decir, si bien la ley ayudaría, pues sigue siendo un asunto muy delicado porque el Ecuador ya ha demostrado que con todo y leyes, pues nos pasamos por encima de la ley y hacemos lo que no es técnico. Respecto a la consulta, que es muy interesante, lo que sucede, Francisco, es que el Banco Central tiene para mí una dualidad que es natural en cualquier banco, es decir, tiene dineros que son privados y, por supuesto, depósitos que son parte del sistema público. En esa línea, entonces, lo que pasa es que desde mi óptica deberíamos tener un Banco Central absolutamente técnico, es decir, independiente de un lado y de otro lado, independiente del sector privado, que es fundamentalmente el sector bancario, y por otro lado, independiente del sector público, es decir, que tiene la libertad para ponerse metas y para poder conseguir esas metas. Y entonces, la pregunta que tú hacías, ahora sí, en estricto rigor, hace analizar que desde mi óptica y como financiero, la plata que está en el Banco Central es una plata que tiene distintos riesgos, es decir, lo que uno debería entender es que tener depósitos de la Seguridad Social es distinto a tener depósitos de la banca respecto a su manejo. Y por lo tanto es fundamental tener esos balances del Banco Central que pongan los límites técnicos para cada uno de esos fondos. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, plata de los bancos, el riesgo inherente a ese recurso que tiene una fuente determinada es muy distinto, por ejemplo, a la Seguridad Social o a los depósitos que tienen ahí los actores públicos. En esa línea, entonces, estimado Francisco, lo que debería pasar es que cualquier actor político que entra al poder tiene que tener frenos respecto a cómo manejar esos recursos. Es decir, no puedo tomar plata de la Seguridad Social, no nos olvidemos que hay depósitos del IES, por ejemplo. No puedo tomar plata del sector privado porque son los bancos y tiene este manejo determinado, se va a invertir con estos límites, se va a invertir de esta manera. Entonces, mientras eso no sucede y no se transparente ese asunto y le demos la libertad de poder poner frenos al Banco Central, muy probablemente vamos a estar abocados a esta misma discusión con o sin ley y cada vez que un gobierno nuevo entra. Claro, y entonces ahí sí, Patricio, los ejes estos que ustedes visualizan de lo que se puede hacer, más allá de si se pueda o no cumplir la ley, como Osvaldo nos recuerda, aquí ha sido muy fácil que salten eso, no son casi prácticas, digamos, comunes esto, pero este eje de acuerdo, Patricio, ¿en qué nomás se ha podido pulir esta relación, aunque sea con el CAL, y disculpen que diga aunque sea, porque después pasará a una comisión y de ahí al pleno en donde realmente se van a jugar las cosas? O sea, lo que perdimos fue con más un mes por lo menos de que esto se debata públicamente, Patricio. Osvaldo tiene razón. Esos dineros, vamos a lo conceptual, es propiedad de los municipios, de las prefecturas, del IES y de la gente.
porque hay un valor que se llama reserva de liquidez, que es el dinero depositado a través del encaje de los 7 millones de ecuatorianos que tienen dineros o cuentas de ahorros o corrientes en bancos y cooperativas. Ojo, y cooperativas, que me escuchen muy bien, aquellos que hablan de la economía popular y solidaria. Es plata de los que tienen dinero en las cooperativas. De hecho, es malo tomarse plata ajena. Y no puede un gobierno, ni este ni los otros, y lo hizo el anterior, tomarse dinero que no es propio, primero. Segundo, queremos sostener la dolarización, cuidar la misma, y para ello, por supuesto, hemos de establecer, y Osvaldo ya lo dijo, un directorio técnico, inclusive el proyecto de ley establece cuarto grado de preparación académica, que no tengan nada que ver con la banca, que no sean afiliados a partido político alguno. Pero entonces quieren arcángeles. Era necesario generar. Patricio, no, perdón, no. Pero queremos sí. gente que sepa de economía. Pero que nunca haya puesto en práctica nada. No digo queremos porque el proyecto no es. Sí, claro. Pero Patricio, ahí hay una gran preocupación. Este sesgo de no quieren quieren animales puros, digamos así, para recordar a Pedro Jorge Vera. Pero esos no hay, pues, Patricio, y peor que tengan formación. En alguna parte han de haber trabajado. Francisco, en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente escrito, lo prohibido. Por tanto, hemos de poner en la ley que sean personas que sepan de economía. Usted no puede ponerle a Osvaldo Landázuri como centrodelantero de la selección ecuatoriana de fútbol porque no sabe meter los goles como sí saben otros. En economía tiene que poner a gente que sepa de economía, por Dios. Ahora, tiene que haber gente, por supuesto. El proyecto establece, y ahí hay una corrección que yo la plantearé, que de los 5 miembros, 2 de ellos trabajen, o 3 de ellos a tiempo completo y 2 a tiempo parcial. Yo creo que debe ser a tiempo completo todos. Tercero, no queremos que le suceda al ecuatoriano como le sucede al venezolano, que cada 20 minutos su dinero vale la mitad en virtud de la perversa devaluación, que un pan cueste 8 millones de bolívares. No queremos que nos empiece a costar el pan 8 millones de sucres, un pan. Para ello, hemos de cuidar la dolarización y hemos de poner a gente técnica, apolítica, que sepa del manejo económico, que establezca, como la ley lo dice, que el único medio de pago en el Ecuador sea el dólar, que establezca la imposibilidad de tomarse dinero como sí se tomó el gobierno anterior o como se han tomado los diferentes regímenes, y hago la analogía, la plata del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero para ello es necesario que esté escrito, pues, porque en derecho público solo se puede hacer lo que esté escrito. Por tanto, es importante esta ley. Habrá que hacer algunos cambios, sin duda alguna, pero los dineros de los GATS, que es de la gente, los dineros de las prefecturas y de los municipios, que sirven para servir a la gente, tienen que ser cuidados. Por ello es que creo yo que este proyecto, con las mejoras que se las haga en el debate, y usted hace referencia, Francisco, al debate, tiene que ser aprobado, primero. Segundo, yo voy a pedir que no solamente en el proceso de y comparecencias de actores en la Comisión de Régimen Económico, que vaya, por supuesto, a la comisión a la cual yo pertenezco, no porque yo pertenezca a aquella comisión, sino porque esta comisión ha venido... Es la que trata eso, claro. Y además ha venido tratando este tema, Francisco, y termino con esto, desde noviembre del año 2019, cuando por ahí algunos incendiaron la Contraloría y secuestraron a periodistas y pegaron a mujeres, increíble. Desde ahí estamos tratando este proyecto. Por tanto, tenemos que invitar al ministro de Economía, a la gerente del Banco Central, Economía Social de Mercado, pero voy a pedir que estén presentes, por ejemplo, Alberto Acosta Bruneo, Abelardo Pachano, Jaime Carrera, Vicente Albornoz, todos aquellos, muchos economistas que nos puedan dar luces para mejorar el proyecto, porque de eso se trata. Y termino diciéndoles lo siguiente, que lo dije ya al inicio. No se trata solamente de calificar el proyecto, que hay que hacerlo, por supuesto. Se trata de lograr los 70 votos que se requieren, porque esta ley es tan importante como aquello de sostener y defender la dolarización. Claro, yo tengo aquí, pero ahí, perdón, Patricio, pero ahí sí creo que hay que tener una visión desde ya, tanto de Alberto como de Osvaldo. El proyecto tiene que ver entonces, como nos plantea el vicepresidente de la Asamblea, con darle una estructura al Banco Central que le permita esta independencia técnica, ¿no es cierto?
Pero claro, ahí el sector que no quiere eso dice, pero no, el Banco Central depende, como nos recordó Osvaldo, depende del presidente de la República, del Ejecutivo, y por lo tanto, ¿de qué técnica me hablan? Ahí hay técnicos pero que deben compatibilizar con el gobierno de turno. Darle un directorio, pero con las características que nos acaba de plantear Patricio, quizá por esto de que quieren privatizar el Banco Central, que ha sido un eslogan, podrían estar entonces generándonos unos economistas que no sé de dónde podamos conseguir, pues, porque si es que proponemos a un economista o a un ingeniero como los invitados ahora, van a decir, no, es que ellos ya opinan, ellos ya opinaron, ellos ya escribieron, y sonamos entonces, Alberto. El problema de fondo es que la Constitución limita esa independencia del Banco Central. Hay un problema de fondo. Porque lo que tenemos que hacer, lo ideal para proteger la dolarización, bueno, el ideal realmente sería no tener un Banco Central. Con eso se acaba todos los riesgos que existen, esa tentación permanente de meterle la mano al Banco Central y que eventualmente puede poner fin a la dolarización, se acaba. Esa es la alternativa, pero eso requiere un cambio constitucional. Así que la segunda alternativa es trabajar para evitar que el Banco Central pueda generar problemas económicos. Y para eso hay que hacer 4 cosas que deben estar de alguna manera en esta ley recogidas en el proyecto final. Primero, reinstaurar la regla de oro de la dolarización, que por cada dólar que recibe el Banco Central en depósitos tenga $1 en las reservas internacionales. Eso es fundamental. ¿El encaje bancario para qué es? Para que cuando José Guamán va a la cooperativa de Cotopaxi a retirar su dinero, exista el dinero disponible, le entreguen efectivo, porque si es que el gobierno hace un retiro previamente, puede llegar el escenario en que la cooperativa le tenga que decir, estimado señor Guamán, discúlpeme, pero el gobierno ya hizo un retiro antes que usted, se le adelantaron, ya no tengo dinero para entregarle. Eso no puede suceder. Para eso es el encaje bancario, regla de oro de la dolarización, con eso se logra. Segundo, impedir que se cojan los depósitos del público. El gobierno no puede gastar el dinero de los depositantes. No lo puede utilizar. Ese dinero es de los depositantes, de las cooperativas, de los bancos. Tercero, limitar e impedir totalmente la emisión de dinero. No emisión de ecuadólares, que eso se logra a través de la expansión del balance del Banco Central. No emisión de dinero electrónico, ningún tipo de emisión de dinero. Y cuarto, cerrar el hueco que ya existe en el Banco Central dejado por el Correato. Correa se cogió 8.000 millones del Banco Central, expandió el balance del Banco Central en 8.000 millones, y ese hueco todavía existe, y nos presenta problemas. La misma gerente del Banco Central, Verónica Artola, reconoció que en marzo vivimos un momento extremadamente crítico, cuando el Banco Central tenía necesidades de retiros por 1.500 millones de dólares y en la caja tenía apenas 1.800 millones, en reservas internacionales apenas 1.800. En ese momento ya estuvieron planificando a quién no pagar. Óigame bien lo preocupante de la situación. Imagínense que hubiese sucedido si el Banco Central decía el día de mañana, no voy a hacer estos pagos porque se me acabó la reserva internacional. Esto hubiese implicado el colapso del sistema financiero, una crisis bancaria y un pánico inigualable. Entonces, estamos jugando con fuego, eso es lo que tenemos que estar muy claros los ciudadanos. Esto de aquí no es una cosa menor, no es un capricho político. Esto es el bienestar de millones de ecuatorianos y la confianza en todo el sistema financiero. Un banco central líquido puede causar una crisis de gran magnitud. Pero Alberto, ahí hay un tema que vale la pena que ustedes analicen y lo que decía Osvaldo. Esta ley, este proyecto podría enmarcarse, aunque usted mismo reconoce que siendo un tema constitucional, lo que podría es desarrollar esa aplicación de la norma constitucional, como está ahí también que no se pueden gastar ni usar los seguros, la plata del seguro social, pero está ahí y no se la ha aplicado y tampoco hemos juzgado a quienes la han usado. Este proyecto de ley pasa por poner alguna barrera. ¿Usted cree que sí es ayudar a defender lo que usted nos ha dicho que es en sí la dolarización? Es claro que la institucionalidad en el país es mínima, ya lo sabemos. Se pisotea la ley a cada paso. Viene un gobierno autoritario y hace lo que le da la gana. Lamentablemente es así. Pero no por eso podemos quedarnos de brazos cruzados y decir entonces no vamos a legislar porque sabemos que van a violar la ley o van a hacer lo que les dé la gana.
Eso no puede ser. Igual tenemos que seguir legislando, tenemos que poner límites, trabas, aunque sea que le sea más difícil, si es que llega el correato, que le sea más difícil la metida de mano al Banco Central, que no sea que le damos en bandeja de oro que produzcan una crisis financiera de gran magnitud. Eso no lo podemos permitir, no podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que hacer todo el trabajo, todo lo posible, ir mejorando la institucionalidad del país. Es una tarea gigantesca, una tarea titánica, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Osvaldo, esto es entonces un banco central con un directorio. Yo espero que se pulan algunas cosas de lo que se plantea en el directorio, pero que represente, no como dicen algunos, la privatización, sino esta independencia que parece necesaria. Claro, Alberto dice, ojalá un día no tengamos banco central. Y algunos, si pensamos, y ahí sí me sumo yo también, no, al Banco Central le podemos controlar. De alguna manera alguien tiene también que controlar otras actividades. Ya vemos en las casas de valores, en las bolsas de valores, todos estos compañías de seguros, cuando no hay quien por lo menos les visualice qué están haciendo, ya vemos la fiesta que han hecho, Osvaldo. Sí, y entiendo bien la postura de Alberto, porque en realidad en una economía dolarizada el Banco Central pierde bastante relevancia, pero yo creo que el Banco Central debe existir en el país, es mi punto de vista, y por supuesto eso plantea retos respecto otra vez a la institucionalidad de este organismo, es decir, cómo hacemos que realmente sea perdón la redundancia, organismo que pueda actuar de manera independiente del gobierno. Y yo creo que eso, en resumen, es un conjunto de decisiones. Es decir, para mí un gran primer tema es entender la sostenibilidad de la seguridad social como un gran asunto, es decir, si es que, por ejemplo, el Banco Central dejaría de tener recursos de la seguridad social en gran cantidad y la seguridad social pudiera manejarse de una manera distinta, yo creo que como un ejemplo limitarías bastante la tomada de recursos por parte del sector político. Entonces, este ejemplo lo que ilustra desde mi punto de vista es que hay que tener instituciones. Yo creo que el Banco Central debe cumplir un rol técnico. Me parece, Alberto, que además el Banco Central ha perdido mucho de lo que debería tener, incluso estando dolarizados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con información, con estadística, con lo que en algún momento eran metas de inflación, metas de empleo. Me van a decir, bueno, estando dolarizados ya hay poco que hacer ahí, pero recordemos lo que pasó en la época de Correa. Es decir, nosotros superábamos la inflación de Estados Unidos al final casi 5 veces. Y entonces, si hubiéramos tenido un organismo que esté permanentemente trabajando en esas metas, pudiéramos haber al menos conocido qué es lo que estaba pasando. Entonces, en esa línea, lo otro que a mí me parece fundamental como un tema del Banco Central son las tasas de interés, es decir, cómo puedo influir de alguna manera. Sé que para aquello hace falta reservas, pero retomar lo que son las tasas de referencia, es decir, qué es lo que pasa con las tasas de interés y qué es lo que pasa con los actores financieros, porque lo que tampoco es correcto es pensar que dejando al mercado libremente, y hablo del sector financiero, por ejemplo, estamos completamente cubiertos. La Gran Depresión, la crisis del 2008 ha demostrado que si es que no tenemos frenos sobre esos actores, también estamos expuestos a riesgos muy altos. Entonces, para mí, insisto, es un asunto de equilibrio, es un asunto de entender los puntos de vista distintos del uno y del otro y tratar de actuar con equilibrio sobre aquello que hay como, es decir, hay que ser muy rígidos en algunos temas como los que Alberto comenta, es decir, cada dólar tiene que estar respaldado, completamente de acuerdo. Pero respecto a las libertades que tienen unos y otros actores, pues yo no comparto, es decir, tenemos que tener límites en los sectores financieros y eso también es parte de un banco central independiente y fuerte. Claro, pero entonces, Patricio, además del directorio del Banco Central, el un poco fortalecer esos 4 balances que van a permitir justo el análisis que han hecho ustedes de la plata de quién es y cómo se ha de manejar. Claro, uno piensa en quién tiene otra moneda así y tienen bancos centrales, todos los países europeos, por ejemplo. De alguna manera el circulante nuestro y el manejo de tasas de interés pueden darle, ¿no es cierto?, o lo que se llama el encaje bancario,
le dan este manejo al Banco Central. ¿Cómo fortalece este proyecto? Y lo que nos dice Alberto, Patricio, es este es indispensable, no podemos dejar de legislar y ojalá se pueda aprobar, no solo porque hay un acuerdo con el fondo que dice que vamos a fortalecer eso, Patricio. Esta ley es necesaria no solamente porque el Fondo Monetario lo pide, lo pedimos los ecuatorianos que estimamos que la dolarización debe ser fortalecida. Eso por un lado. Por otro lado, Alberto tiene razón, tiene que estar escrito en una ley. Porque, repito, en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito, lo que está en el papel. Y por supuesto, hemos de hacer el mejor esfuerzo porque la ley sea buena. Las mesas que se establecieron un cambio a fin de diferenciar lo que es la Junta, que regula las políticas, y el Banco Central, a través de su gerencia, ejecuta esas políticas. La Constitución dice que el Ejecutivo emite políticas, que sería a través de la Junta Monetaria, y el Banco Central las ejecuta. Y tercero, igual el nombramiento de los miembros de aquella Junta que usted, Francisco, al principio nos hablaba, lo establecerá o los elegirá la Asamblea a través de nombres dados por el Ejecutivo. Es que eso es lo lógico, porque en la Asamblea están, les guste o no les guste, todas las corrientes ideológicas y políticas que recibieron apoyo popular. Entonces, para ser más claro, este proyecto de ley tiene que ser regulado de forma tal que establezca de la mejor manera posible, a fin de que se evite en la mejor manera posible que alguien se tome la plata del Banco Central. Y como decía Osvaldo, por lo menos dificultarles en el evento de que tengamos una mala decisión el 11 de abril, porque si es que les damos la cancha libre para que se tomen ese dinero, que ya lo hicieron en el gobierno anterior, pues la dolarización tendrá muchísimo riesgo. Yo leí hace pocos días un tuit que puso Alberto Acosta, con el cual estoy de acuerdo, y lo tengo aquí al frente. Dice Alberto Acosta: el feriado bancario fue el resultado de la metida de mano al Banco Central en los 90 para financiar gasto público y salvatajes bancarios. No repitamos errores. En efecto, Alberto tiene razón. 2 errores no hacen un acierto. No cometamos el error de dejar el arca abierta para que alguien pueda tomarse la plata que no es propiedad de ningún gobierno. Por eso es que nosotros creemos con absoluta certeza que esta ley, con las aportaciones que hagan actores privados y actores públicos en la sociabilización del mismo, ojalá en la Comisión de Régimen Económico, finalmente antes del 25 de abril, que son los 30 días plazo que nos da la Constitución, pueda ser aprobado y le demos al país la certeza de tener el dólar, de que la gente pueda endeudarse sabiendo cuánto tiene que pagar, que no ocurra lo que en Venezuela. Esa es la acción que Patricio, estas mesas, ¿usted cree que estas mesas de diálogo abiertas antes de iniciar el tratamiento del proyecto le dan algún espacio para que, habiendo concertado, podríamos decir así, tengan los votos suficientes para aprobar? ¿O simplemente tomarán una posición política y no querrán hacerlo? La respuesta a su pregunta es un categórico sí. Espero, tengo la convicción de que aquel trabajo hecho sirva precisamente para lograr, repito, los 70 votos que se requieren para aprobar la ley. Pongo un ejemplo incluso futbolístico. No es necesario solamente tener una buena alineación del equipo para enfrentar la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Hay que ganar la final, aquí haciendo la analogía. No solamente hay que calificar el proyecto, que hay que hacerlo, sino que hay que asegurarse de tener los 70 votos para que la ley sea aprobada. Evidentemente, quizás esto ha servido para que algunos legisladores o bloques puedan disipar las dudas que tenían y eventualmente voten a favor del proyecto que se requiere, porque nada hay más popular en el país, nada hay más popular que el dólar. Y por supuesto debemos cuidar el dólar, debemos evitar que los regímenes, cualquiera que venga a futuro, el próximo gobierno o los subsiguientes gobiernos, puedan tomarse plata que no les pertenece y pongan en serio riesgo a la economía ecuatoriana. Claro, entonces Alberto, esto es como ustedes también han coincidido, el ponerles resguardos, porque claro, lo que pasa es que como ya han metido mano y no se les ha juzgado, al menos de los últimos, ni siquiera
han sido capaces de salir a explicar qué han hecho con esa plata que se tomaron. Todo el mundo sabe qué han hecho, pero no les hemos pedido cuentas. ¿El proyecto se olvida de algo, Alberto? ¿Es necesario incluir alguna otra cosa en esto, en este afán de defender? Y sí me gustaría que, por ejemplo, haciendo una analogía, nos digan los bancos centrales de Europa, ¿tienen roles parecidos a los que tiene el nuestro aquí o si hay diferencias, Alberto? Bueno, yo creo que lo más cercano para comparar es Panamá, o una economía dolarizada, en donde el Banco Central no cumple las funciones de Banco Central. Es realmente un banco comercial que maneja las cuentas del gobierno, pero no cumple los roles de un banco central. Entonces, en la práctica, Panamá no tiene un banco central. Tiene un banco comercial que maneja público, que maneja los fondos del gobierno. Y eso es lo que deberíamos tener eventualmente en el Ecuador. Y de ninguna manera eso significa que nadie controla, porque hay que estar muy claros, no es el Banco Central el que emite las políticas, es la Junta. Y quienes controlan a las cooperativas, a los bancos, son las distintas superintendencias. Entonces no hay que confundirse, ese no es un rol del Banco Central. Los pocos roles que le quedan al Banco Central se pueden redistribuir. El encaje bancario no tiene por qué dejar de existir, es necesario, es muy importante el encaje bancario, pero se puede manejar en otra institución, en un fondo, por ejemplo, un fondo internacional de reservas. Estaría mucho más seguro que en las manos de los políticos ecuatorianos. Y así los distintos roles que podemos seguir analizando. Pero bueno, el tema de fondo aquí es que yo creo que la tragedia del Ecuador ha sido esas metidas de mano que hemos vivido. Metidas de mano por parte de los políticos. Le metieron la mano al Banco Central en los 90s, Correa le metió y le sacó 8,000 millones, ahora le quieren volver a meter la mano. Le metieron la mano al IES, y ya vemos el resultado, un IES quebrado, desfinanciado. Le metieron la mano a los fondos complementarios de los trabajadores, le metieron la mano al sector petrolero, a los fonditos de contingencia, no quedó piedra sobre piedra. Le metieron la mano a la justicia, y ahora dice que vienen por más. Ese es el problema, de que el Ecuador lamentablemente es preso del populismo económico, esa visión cortoplacista. Pan para hoy, hambre para mañana. Me cojo la plata de los depositantes en el Banco Central, de los depositantes en las cooperativas, de José Guamán en la cooperativa de Cotopaxi, me cojo esa plata y le regalo, la gasto. Se siente bienestar, por supuesto que se siente bienestar cuando se gasta esa plata. El problema es cuando José Guamán quiera retirar ese dinero. El chuchaqui que viene después del problema, y eso es lo que tenemos que evitar. Y yo creo que la Asamblea, y pido a la Asamblea que tenga toda la responsabilidad del caso para mejorar el proyecto. Por supuesto que es mejorable, además de que llegar a consensos mínimos. No todos van a estar de acuerdo con todo, pero que tengan muy claro que el objetivo final es poner esos límites para evitar una situación peligrosa, que ahí sí todos podemos coincidir. Nadie quiere una nueva crisis financiera en el Ecuador, nadie quiere una crisis provocada por la cesación de pagos del Banco Central, por un Banco Central ilíquido. Eso es lo que estoy seguro que ninguno de los asambleístas, y podemos llegar ahí sí a un consenso total, 100% de asambleístas, nadie quiere que eso suceda. Entonces trabajemos para evitarlo y evitar estas nuevas metidas de mano al Banco Central que nos pueden salir muy costosas. Claro, ahí esa confianza que dice, yo sí creo que los 136 asambleístas nadie quiere que pase. Yo no estoy tan seguro de que no quieran que pase. El modelo que lo aplican y lo aplican en otros países es para que pase, porque es un modelo que necesita de pobres y de países quebrados para que lo manejen a su gusto y regalando cosas, para que no haya el esfuerzo ni siquiera de pensar y confrontarlos. Ese es un altísimo riesgo, Osvaldo. Y entonces este proyecto de ley debe incluir, como Alberto ha dicho, algunas cosas. Siempre serán mejorables y se podrá hacerles llegar a la Asamblea ideas para mejorarlo y resguardar de mejor manera esto que todos coincidimos. Hay que defender la dolarización, que no es solo la institución más a la que más adhieren los ecuatorianos, sino la que le ha permitido no estar en la crisis, pese a la crisis, como en otros países, Osvaldo. Sí, yo creo que ahí no hay discusión. Yo creo que el acuerdo nacional, el único que tenemos es el usar el dólar. Es decir, si en algo estamos de acuerdo todos los ecuatorianos es en eso, en usar el dólar. Yo comparto con Alberto, es decir, tengo claro que el Banco Central no es la superintendencia,
pero lo cierto es que me parece que debe ser parte de un esquema de institucionalidad que debe acompañar el desarrollo del país. En esa línea, lo que debería pasar entonces es que podamos, como actores de opinión, como actores políticos, como asambleístas, darle al país la tranquilidad de que realmente se está haciendo lo que es mejor para los intereses generales, porque lo que sucede es que poniéndose en los zapatos de los otros, estimado Francisco, es que ellos te preguntan, bueno, usted ya tuvo un banco central, yo insisto en aquello, tuvo un banco central independiente, tuvo la constitución que les suponía garantías de que esto era independiente, y sin embargo, usted lo que hizo fue, como bien dice Alberto, dos cosas, es decir, darle plata a los bancos para salvarles cuando habían créditos vinculados por una ley demasiado laxa respecto a cómo se desenvuelven las instituciones financieras, y por otro lado financió otra vez lo que habíamos dicho, el gasto público. Entonces, pero Osvaldo, ahí sucede... hay, perdón, pero ahí hay una cosa que sí creo que vale la pena analizarlo. Desde inicios del 2000, cuando el Banco Central tiene un directorio, y ese directorio, antes de que vaya a la reforma constitucional del 2008, incluso logra frenar algunas decisiones. Y recuerdo una, por ejemplo, con claridad, era cuando el señor expresidente Gustavo Noboa quiso hacer las primeras ventas de petróleo anticipadas, o sea, para recibir unos recursos. El Banco Central puso un informe y lo hizo Mauricio Yepes, que era el presidente, y dijo, no, esto no se puede hacer. Y claro, sí, le costó, le quitaron la condecoración que le iban a dar al final de gobierno, pero se plantaron. Entonces, esa experiencia de un directorio de un banco central diciendo las metas, poniendo la hoja de ruta de la economía para que aprueben el presupuesto. Por eso después lo desmantelaron, sacaron la dirección de estudios, hicieron un ministerio coordinador. Entonces, aparte de que ya tuvieron un banco central autónomo, independiente, ¿y ya sí nos dio algo de resultado o creen que no? Osvaldo, perdón. O sea, yo creo que en un momento de la historia no, me refiero a antes de la dolarización, en la crisis bancaria, pero adelante sí, adelante indudablemente que sí, porque yo creo, no solo el ejemplo que tú comentas, Francisco, sino otros más que yo conozco en detalle, que no vale la pena mencionarles, en el año 2011, cuando algunos ministros se oponían a que la plata del Banco Central esté financiando actividades que no correspondían. Pero, en resumen, la idea que yo tenía es cómo los diferentes actores de opinión, etcétera, le damos la tranquilidad al país de que nos crean, es decir, de que este es el camino más adecuado, es decir, que con esto se va a precautelar los intereses de la sociedad. Y quizás ese sea el gran reto que hoy tenemos para mostrar algo de madurez como sociedad, insisto, es decir, que realmente es un grupo de actores que son creíbles y que logran vender la idea de que esto es lo mejor para el país. Quizás ese es el reto más importante de una asamblea que lamentablemente, Patricio va a coincidir conmigo, pero que está muy venida a menos, es decir, que nadie le cree nada, un gobierno que tiene aceptación del 7%. Entonces, por supuesto que se generan suspicacias pensando que las leyes que se envían, que son analizadas por una asamblea a la cual no le cree nadie y por un gobierno que tampoco le cree nadie, no son para el beneficio de todo el país. Entonces, ese creo que es el gran reto de los actores que están en opinión pública o que están en la asamblea, en la parte política, de hacer que sea un proceso absolutamente técnico, pluralista. Alberto, más bien dicho, Patricio, perdón, mencionaba, le invitaría a Alberto, le invitaría a Vicente, que son grandes economistas, con lo cual coincido, pero inviten a varios, es decir, a varios puntos de vista que realmente le den al país la tranquilidad de una mesa plural que le diga efectivamente, este es el mejor camino. Y ojo en una cosa, yo realmente estoy actuando más como un actor intermedio que trata de poner las luces respecto a qué es lo que piensan unos y otros actores, porque lo que dice Alberto es absolutamente lógico, pero es lógico para una gran parte de la población y para otra no. Entonces, lo cierto es que en esa línea el reto es entender cómo equilibrar las dos cosas que son fundamentales para el desarrollo se equilibran y se presenta un proyecto que realmente haga sentido y que venda a la sociedad. Claro, pero hay un candidato que plantea, por ejemplo, que si es que se llega a aprobar, cosa que sería bueno,
pasaría lo siguiente. Esto dice el señor economista Arauz, que además ha terminado recién su relación con el Banco Central me parece que en mayo del 2020 nomás, haya estado. Y que sin embargo le apuesta a aprobar un proyecto de ley de privatización del Banco Central a través del Ministerio de la Ley, es decir, evitando la deliberación de la Asamblea Nacional, tendrá que ser revertido. Si es que logran aprobarlo a través de estos mecanismos ilegítimos, la siguiente Asamblea tendrá que revertirlo lo más pronto posible. Bueno, y el candidato Lasso dice lo siguiente. El señor Arauz lo que propone es tomar esos dólares del Banco Central para distintos objetivos, entre esos pagarles a los municipios. Esos no son dólares del gobierno. Esos no son dólares que puede disponer el señor Arauz. Ese es el comienzo de lo que él aspira, desdolarizar la economía ecuatoriana. Y tenemos que hablar claro, sin pelos en la lengua. El señor Arauz pretende desdolarizar en la economía ecuatoriana. Bueno, y entonces, Patricio, ahí este argumento de que la plata es de los consejos provinciales, de los consejos municipales y de toda la lista que han hecho, pero les ofrece pagar con esa misma plata a los municipios y a los consejos. Y les dice, y entonces, si aprueban esto, va a haber la próxima asamblea cómo, parece que ya saben cómo controlarla, Patricio. Francisco, Guillermo Lasso tiene razón y le voy a poner un ejemplo. Si yo le debo a usted $500, no le voy a pedir a usted que me preste $500 para pagarle a usted mismo. No se puede pagar a los municipios lo que se les adeuda y a las prefecturas con plata de los municipios y las prefecturas. Es una tomadura de pelo. Usted no puede pagar una deuda con la plata del propio acreedor. Eso es absurdo. Segundo, voy a utilizar un neologismo. No es imprivatizable el Banco Central. Tercero, si es que no se aprueba esta ley, corremos el riesgo, si el país toma, ojalá que no, una mala decisión, de que en efecto se tomen esos dineros y pueda caerse la dolarización. Por tanto, lo que el señor Arauz pretenda con respecto a una próxima asamblea, bueno, está en su derecho de decir cosas que no son justas. Esta ley tiene que ser aprobada y vamos a ver, el momento que se la apruebe, por eso es necesario los 70 votos, cómo es que se le dificultaría la opción de tomarse dinero ajeno. Tercero, y hago referencia a algo que mencionó Osvaldo, cierto es que la Asamblea ha venido a menos, nos ha hecho mucho daño los diezmos, los carnets de discapacidad malamente adquiridos, el tema de los repartos de los hospitales, es cierto, pero los honestos somos los más, y yo sí defiendo más a los honestos. Lo que pasa es que los deshonestos hacen más bulla, y permítame algo personal, en 2 encuestas de Sedatos he sido yo calificado como el legislador de mejor accionario. Eso amerita que yo defienda a la Asamblea, a los honestos de la Asamblea, que repito, somos los más. Ahora bien, el problema es que en toda Asamblea, en todo Congreso del mundo, hay diferentes opiniones y se dan estas discusiones. En la otra función, en la función ejecutiva, quien no está de acuerdo con el presidente se va a su casa. En el Congreso, en cualquier Congreso del mundo, se dan esas discusiones que obviamente dificultan una buena calificación de cualquier asamblea. Pero los honestos somos los más. Y con honestidad debemos tratar este proyecto que trata de evitar que se tomen dineros ajenos en el próximo o en los subsiguientes gobiernos en plural. Y por supuesto, hacer del Banco Central lo que denominan los técnicos el tercer creyente, es decir, diferente al gobierno, diferente al sector privado, porque debemos garantizar que el dólar sea el único medio de pago para que no nos vengan con patacones o con sucres o con otro tipo de moneda que el país o la gente no confía. Pregúntele a usted, a cualquier ciudadano, cómo es verdad que sí puede endeudarse a comprar una cocineta, una refrigeradora, sabiendo cuánto tiene que pagar y cómo lo va a pagar. Por tanto, es una necedad absoluta no practicar una política de defensa de la dolarización. Claro, entonces, Alberto, esto que acaba de decir y que normalmente solía decir es el tercero confiable. El tercero confiable sí puede garantizarnos entonces de alguna manera ese equilibrio de cómo se cuida la dolarización.
les decía, a través de este proyecto de ley le da seguridad también, y les invito ya a plantear también el tema de las tasas de interés. Ayuda a estas garantías de que la Reserva Monetaria va a ser cuidada, va a ser manejada con esta ley, y eso ayuda a que las tasas de interés puedan ser revisadas, Alberto. A ver, es necesario un banco central líquido, saludable, que no ponga en riesgo todo el sistema, necesario. Pero si estamos hablando del objetivo de reducir tasas de interés, es insuficiente, hay que hacer mucho más. ¿Qué está detrás de reducir las tasas de interés? Es aumentar la cantidad de ahorro que existe en la economía. Cuando hay un bien en escasez, cuando hay poco, pensemos las papas, cuando hay pocas papas, las papas son caras. Eso lo sabemos todos que vamos al mercado. Cuando hay muchas papas, las papas son baratas. En el caso del dinero es un poco distinto, se necesita ahorro real. Para que si hay una abundancia de ahorro real, el costo del dinero es menor. Entonces la gran pregunta es, ¿y qué hacemos para que haya abundancia del ahorro real? Entonces aquí hay que tomar algunas medidas. La primera es eliminar todas las trabas al flujo de capitales. Tenemos que estar claros que el 99,99% de los dólares del mundo están en el exterior. Los grandes ahorradores son los países desarrollados, es una característica. Los países subdesarrollados como el Ecuador tienen escaso ahorro. Y eso sucede con todos los países subdesarrollados. Entonces es irracional para un país donde la característica es escasez de ahorro, haber construido un muro para que no salgan supuestamente los dólares, que no salga el ahorro, cuando la realidad es que después de haber construido el muro nos dimos cuenta que el ahorro se quedó por el lado de afuera del muro, no se quedó aquí adentro. El dinero está afuera, el ahorro está afuera. Entonces necesitamos abrir el flujo de capitales, fundamental, y segundo, abrir a la competencia bancaria. Tenemos, como en todo del correato, todo era proteccionismo, todo era mercados cautivos, también en banca. Que no entre la banca internacional, no queremos competencia. Eso tiene que cambiar. Eso está plasmado en la ley de 2014, en el Código Monetario, que es una ley que le da al Estado la potestad de definir todo. Tasas de interés, y eso hay que mencionarlo, muy importante, porque desde 2007 el presidente Correa podía definir las tasas de interés a dedo y no logró reducir las tasas de interés. Así que no nos vengan a decir que con la misma receta de fijar a dedo, ahora lo van a lograr. ¿Por qué no lo pudieron hacer en 10 años? Porque eso no funciona, porque así no se puede reducir las tasas de interés. Eso solo genera escasez de crédito. La manera de reducir tasas de interés es permitiendo que haya más ahorro. Entonces, el gran desafío es abrir ese mercado a que venga la competencia, abandonando esta ley estatista arcaica que tenemos donde el Estado fija todo, tasas de interés, garantías, plazos, segmentos a quién prestar, todo lo fija el Estado. Solo se acuerda de los accionistas bancarios cuando las cosas van mal. Y dice, ahí sí, usted me paga con todo su patrimonio. Pero en todas las otras decisiones las puede tomar el Estado. Eso hay que cambiar, eso no es atractivo para la banca internacional. De hecho, la banca internacional sigue yéndose del país. Tenemos cada vez menos bancos de la banca, los bancos más grandes del mundo abandonaron el Ecuador. Y eso tenemos que cambiar. Somos una economía dolarizada, tenemos el potencial de ser como Panamá, un centro financiero regional, pero hemos hecho todo lo posible y todo lo contrario para bloquearnos al mundo, para hacer un mercado cautivo, proteccionista, cerrado, donde no ingresan los capitales, más bien seguimos ahuyentando capitales con esta incertidumbre, o con anuncios irresponsables como los del candidato Arauz, que dice que quisiera crear un equivalente al ISD del 27%. Eso es una máquina para exportar dólares. Lo que está haciendo con esas declaraciones es exportando dólares en gran magnitud. Y después nos quejamos de que las tasas de interés son altas. Entonces, hay temas de fondo que hay que corregir. Ingreso de dólares, limitar el flujo de capital, eliminar todos estos límites del flujo de capitales y más competencia en el sistema bancario. Claro que sí, pero claro, estaba recordando y les decía a Milton y a Diego que le hemos escuchado decir al candidato Arauz, cuando entran dólares hay dólares y cuando hay dólares. Entonces uno dice, ¿cuál es el mensaje, no, Osvaldo? Sí, uno podría pensar en lo que dice Alberto, podemos competir con Panamá. Las tasas de interés que pagan a los que ahorran, a los que tienen fondos, son mayores. Y uno diría, si hay países en donde casi les cobran por tener la plata, deberían atraernos. Pero claro, ahí viene lo que dice Alberto, y el impuesto a la salida, ¿ustedes creen que eso les da? Entonces las tasas de interés
si bien podrían ayudar este proyecto, tienen, como ha dicho Alberto con absoluta razón, otras cosas que hay que hacer para que puedan bajarlas, y en 10 años no lo pudieron hacer, Osvaldo. Sí, y es indudable lo que dice Alberto, tiene toda la razón, es decir, no se pueden bajar las tasas por decreto y eso ya quedó demostrado. Yo quizás añadiría algo más a lo que se ha comentado, es decir, aparte de eso yo veo que el riesgo país es otro de los temas que debemos tratarlos como ecuatorianos, es decir, aparte de que se internacionalice la banca y tengamos por lo tanto mejores bancos, más eficientes, con más recursos, porque además, estimado Francisco, no es solo un tema de tasa, es un tema de cantidad prestada. Si uno saca el indicador de los depósitos más los préstamos al Producto Interno Bruto, el Ecuador está completamente atrás. Es decir, para mí la banca se ha comportado hasta ahora como un claro reflejo de un oligopolio. Cuando uno estudia economía, se da cuenta que cuando tienes un monopolio, el gran pecado, si cabe el término, es la cantidad más que el precio. Es decir, lo que ha pasado con los bancos es que no importa que el riesgo país esté en 4.000, no importa que el riesgo país esté en menos de 1.000, las tasas siguen siendo exactamente las mismas. Es decir, no tenemos competencia, no tenemos influjos que hagan que sea eficiente el manejo financiero, aparte de todo lo que ya se ha comentado, es decir, que tienes tasas reguladas, tienes tasas que son fijadas por un solo actor. Por eso yo creo que, por ejemplo, ese tema en manos de la Junta de Política Monetaria me parece que no ha funcionado. Me parece que sería mejor si el Banco Central pudiera tener algún rol de ese estilo. Pero lo cierto es que al final del día es la combinación, es decir, tienes el impuesto a la salida de divisas, que para mí es un impuesto a la entrada de divisas, es decir, que ¿quién va a ser tan loco de traer plata al Ecuador cuando sabes que si es que tienes que sacar esa plata por A, B, C razones, te van a cobrar un arancel, un impuesto? Entonces eso es absurdo, es realmente un impuesto a la entrada de divisas, y yo he tenido discusiones muy fuertes al respecto de este tema con actores del correísmo, pero al final del día creo que es una combinación. Comparto con Alberto que es tener más dólares en la economía, más ahorro, y eso se va a lograr con dólares de afuera, porque la economía ecuatoriana no lo va a poder hacer por sí misma. Pero además creo que el tema fiscal es un asunto fundamental, es decir, mientras tú tienes un actor tan preponderante como el Estado, que tiene incertidumbre respecto a cómo va a salir el siguiente mes y por lo tanto el riesgo país es absolutamente alto, ese es otro tema que debemos discutirlo como ecuatorianos. Es decir, mientras tú tengas ese tipo de riesgos, muy probablemente va a ser difícil que las tasas de interés floten libremente. Y ahí digo otro tema que para mí es fundamental. Si quieres atraer tasas, atraer bancos, debemos hacernos preguntas incómodas, y una de aquellas es: yo pensaría que hay que dejar que las tasas floten en ciertos niveles. Y esa es otra gran pregunta que trae a colación algunas decisiones que hoy están dadas por sentadas, que debemos analizarlas, que son conversaciones incómodas, pero que debemos tenerlas como sociedad. Y yo creo que mientras eso no se dé, va a ser muy difícil que las tasas bajen. Claro, y les voy a pedir entonces en esta una reflexión. Ojalá Patricio nos pudiera, él ha dicho que él sí espera que después de estos diálogos el proyecto pase, ojalá se pueda mejorarlo también en el debate al interior. Algunos podrían decir, por Dios, que no le metan mano en la asamblea, porque en vez de mejorarlo pueden empeorarlo y salir con alguna otra cosa, pero Patricio seriamente lo ha manejado y lo ha dicho, o sea, sí hay la posibilidad de manejarse, y esto puede ayudarnos a generar este camino que tanto Alberto como Osvaldo nos plantean como sociedad, ¿no? Que ya enfrentemos con cosas que son incómodas, no son muy populares, pero que dos técnicos del nivel de Alberto y de Osvaldo nos plantean como reto, ¿no? Patricio, ¿qué esperamos? ¿Se aprobará? Por lo menos en el CAL ya hay los votos para de ahí pasarle a alguna comisión. Tengo la convicción, Francisco y amigos, que el día domingo a las 4 de la tarde califiquemos este proyecto y que luego en la comisión a la cual yo me pertenezco haga un informe interesante con la participación, por supuesto, de actores públicos y privados en lo que se denomina la sociabilización del mismo, para luego remitir al plenario legislativo para su primer debate, recoger las observaciones
que vuelva a la comisión, haga los ajustes para el segundo y definitivo debate en el plenario antes del 25 de abril, primero. Segundo, quiero hacer dos observaciones a lo dicho por Alberto y Osvaldo, con respecto a las tasas, en relación a Alberto, y con respecto al ISD, en lo que dijo Osvaldo. Con respecto a las tasas, la forma bárbara que el Ecuador se ha presentado en los últimos años ha hecho que el riesgo país suba prácticamente a 1.300 puntos. Es decir, hay 13% más en el costo del dinero. La forma de bajar las tasas de interés es tener un país serio, un país que firme acuerdos comerciales, un país que cumpla con sus compromisos a fin de que baje el riesgo país y bajarán las tasas de interés. Con respecto al impuesto a la salida de divisas, un absurdo, siempre me opuse. El presidente Correa estableció en principio este impuesto con la idea, que nunca se cumplió, de evitar que la plata salga. No, señor Correa, la plata sí salió, ustedes mismos lo dicen todo el tiempo, que hay miles de millones de dólares afuera. Lo que hizo es encarecer la salida de divisas, pero no evitarla. Empezó con el 0,5%, lo duplicó al 1%, lo volvió a duplicar al 2% y luego lo subió al 5%, una barbaridad. Ese impuesto tiene que, en forma progresiva, ir desapareciendo, porque Osvaldo tiene razón. Nadie invierte en un país donde cuesta meter y sacar dinero. Por eso es que los inversionistas que vienen con buenas chequeras, al ver por la escotilla del avión este impuesto absurdo en el Ecuador, le golpean la espalda al piloto y le dicen, siga nomás a Colombia, siga nomás camino a Perú. De la vuelta. Entonces, el domingo tratarán el tema, claro. Alberto, entonces, el proyecto tiene posibilidad de salir. Las tasas ustedes las han analizado cómo puede hacerse, pero claro, se ha dicho también que si este impuesto que genera esto que dice de la vuelta o siga nomás a otra parte, en el ejemplo de Patricio, se ha pedido que se puede subir a evitar que se vayan y trabajar con los dólares que tenemos y también fijar las tasas de interés y nada menos que poner un impuesto del 27% o hasta el 27%. Esas son ideas que se debaten y que pueden ser atractivas para algún sector, Alberto. Bueno, hay que estar muy claros. Una cosa es la independencia del Banco Central. Ojalá que sí se logre aprobar el proyecto por el bien de los ecuatorianos, de los depositantes, del sistema financiero, de las cooperativas y de todos los que se benefician de la dolarización, especialmente los más pobres. Porque la dolarización lo que ha permitido es que la moneda no pierda valor, que los escasos ingresos que tienen los pobres no se licúen a través de la inflación como era con la moneda propia, con el sucre, que día tras día el dinero alcanzaba para menos. Ahora, en tema de reducción de tasas de interés, es un tema que no trata este proyecto, son de estas reformas de fondo que necesitamos. El impuesto a la salida de divisas genera un daño enorme y los anuncios como el de Arauz generan aún más daño, porque siguen ahuyentando los capitales. El tema de fondo aquí es que debemos abandonar el objetivo de que no salgan los capitales. Esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación tiene que ser cómo hacemos para volvernos atractivos, para que vengan capitales. Si cambiamos el enfoque, si dejamos de ver el vaso medio vacío y comenzamos a ver el vaso lleno, vemos realmente la cantidad de dólares que están fuera, están en el mundo. Entonces, nuestro objetivo es qué hacemos para que esos dólares vengan. Entonces, vamos a lograr otros objetivos. No podemos seguir pensando en pequeño, pensando en cómo hacemos que estos escasos dólares que existen en el país, porque son muy pocos los que existen en el país, que no salgan. Esa no puede ser una preocupación equivocada. Que salgan los que quieran que salir y cuando les dé la gana. Y tenemos que decirlo explícitamente, en este país, el que quiere sacar la plata, la saca en cualquier momento, cuando quiera. Esa es la única manera de garantizar de que haya la vía abierta para que ingresen capitales. Pensemos en una cooperativa. Pensemos si la cooperativa le dice, o un banco le dice, si usted me deposita, pero yo decido cuándo usted puede sacar. Y yo le digo además que le voy a quitar el 5% de su depósito. Si usted me deposita 100, cuando usted me quiera retirar, yo le entrego 95. Pero venga, quiero que deposite en mi cooperativa o deposite en mi banco. ¿Cuántas personas van a depositar en esa cooperativa, en ese banco? Cero. Ninguna. Lo mismo sucede con el país. Un país que se preocupa en cómo hacer para que no salgan y la prioridad es que no salga, lógicamente no recibe recursos. Entonces es un cambio de prioridades definitivamente el que necesitamos y entender que los capitales no se traen a la fuerza, no se traen a patadas, no se traen con más impuestos, con repatriaciones, con cuarentenas al dólar como plantea Arauz.
Esa no es la manera de atraer capitales. Se traen siendo un entorno atractivo, con respeto a la propiedad privada, con una justicia independiente. Eso es lo que atrae capitales. Tenemos un camino muy grande por recorrer todavía en el Ecuador en ese sentido. Claro, y entonces, Osvaldo, ese camino largo que parece, pero que podría llegar a tener un acuerdo, o sea, el dólar, si alguna cosa es la moneda de todos. Ya no son unos los que tienen dólares y otros a los que se les devalúa la moneda. Eso ha ayudado, porque el dólar, Patricio, ustedes han coincidido en que homogenizó por lo menos la moneda con la que trabajan todos los ecuatorianos. Este equilibrio del que usted nos ha hablado, Osvaldo, tiene que ver entonces con una política de unidad, con una política de objetivos, incluso en las conversaciones incómodas, Osvaldo. Sí, yo creo que ese es el gran reto. Quizás ahora se ha dicho ya demasiado suficiente respecto a que es necesaria esa ley de independencia del Banco Central. Nadie está en duda de aquello. Es necesario una reinstitucionalización de todas las entidades del país, es decir, necesitamos justicia que sea institucionalizada, independiente, necesitamos una seguridad social que sea independiente, y yo creo que todos ellos necesitan este candado para poder operar como sociedad. Creo que el reto, Francisco y estimados amigos, es entender cómo los actores, insisto, públicos logran vender esa independencia como aquello que es mejor para el país. Nadie discute que el impuesto a la salida de divisas es un impuesto dañino. Lo cierto es que ahora, mientras no arreglemos el tema fiscal, sabemos que ese impuesto es una parte muy importante de los ingresos del país. Entonces, creo que es una cadena de eventos, estimado Francisco, la que tiene que llevarse adelante. Y por primera vez en 14 años, tratar de tener una hoja de ruta como país, es decir, un plan de desarrollo que involucre todas estas actividades. Para mí, ese ha sido el gran debe. Es decir, yo que estoy en la industria, que estoy en actividad productiva, me doy cuenta que esta incertidumbre, esta falta de posibilidad de poder predecir qué es lo que viene hacia adelante, en cierta manera, lo que termina ocasionando es que tú no contrates gente, no inviertas, y eso es lo que tiene que corregirse de una u otra manera. Entonces, esa hoja de ruta requiere una posición equilibrada, una posición que acerque posiciones que por supuesto tiene que ser rígida en muchos temas. Por ejemplo, un Estado que sea eficiente, un gasto que sea realmente el más adecuado. Yo hoy en la mañana en una entrevista decía, ¿para qué más impuestos si sabemos que ese dólar es utilizado de la menor manera posible? Para eso dejen el dólar al ciudadano, que va a poder utilizarlo de la manera más eficiente para maximizar su retorno. Entonces, en esa línea, estimado Francisco, creo que resumo diciendo que es una hoja de ruta, como bien dice Alberto, compleja, difícil, pero que tiene que enfrentarse, y tiene que enfrentarse con temas incómodos, como el que yo acabé de decir, el de que las tasas floten, por ejemplo, con temas incómodos como pensar cómo incluyes a más actores en las conversaciones, y quizás ese es el reto de esta situación, que yo la he manifestado como una mejor o una mayor madurez política y social para analizar estos temas delicados. Y yo diría esta especie de transición, o incluso esta nueva oportunidad que tenemos como sociedad de ir construyendo, ¿no? Alberto, ustedes, Osvaldo, Patricio, en cada una de las áreas han trabajado para plantearnos esta necesidad, y yo espero que además los medios sigamos insistiendo en el criterio que aclara a la sociedad, invitando gente como ustedes. Les quiero agradecer por compartir este diálogo, por reflexionar al señor economista Alberto Acosta Burneo, al señor ingeniero Osvaldo Landázuri y al arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Muchas gracias a los tres. Estaremos en contacto, veamos cómo avanza el proyecto. Un buen día, que estén bien. Buen día, un gusto. Enseguida volvemos luego de este corte. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y